La paz sea sobre todos vosotros. Cuando cometemos una falta, cuando hacemos un pecado, sentimos en nuestro interior una sensación de malestar profundo, sentimos que hemos fallado a Allah o a nosotros mismos, pero es una sensación muy desagradable, por lo menos entre aquellos que creen, ¿no? ¿Qué sucede? Que antes de continuar quiero dar una breve también explicación de qué significa Iblis y qué significa Shaitán. Hay que tenerlo claro para entender lo que viene a continuación. El sentido básico de la palabra Iblis, que Iblis ya lo conocéis por la historia de Adán, se relaciona en su raíz con el concepto de desesperación. Y el sentido básico del término Shaitán, todo esto en árabe, encierra en su raíz el concepto de separarse, distanciarse, irse lejos. Con esto en mente vamos a analizar ese sentimiento, ese malestar, y vamos a señalar lo peligroso que es el quedarse atrapado en este sentimiento, en este malestar. Cuando hemos fallado, nos dice el Sagrado Corán, que es a causa del Shaitán. Entonces, Shaitán, como hemos dicho, significa alejarse, separarse. ¿De quién? De Allah y de su mensaje. Cuando estamos lejos de Allah, notamos desesperación obligatoriamente. Es cierto que Iblis fue su orgullo el que lo maldijo o el que le privó de la gracia divina, pero, como os he dicho, el sentido básico de la raíz de Iblis es desesperación. Fijaros las palabras que utiliza el Corán para hacernos llegar el mensaje. Entonces, cada vez que nosotros nos alejamos, cada vez que el Shaitán actúa, nosotros nos quedamos desesperados. Nos quedamos con esta mala sensación en el cuerpo o en el espíritu por el mal que hemos cometido. Bien, si este malestar dura mucho o es tan profundo que no nos deja levantar cabeza, y es lo que le pasa a muchísima gente, que dicen, no, es que yo estoy cometiendo zina, o yo estoy robando, o yo no me estoy comportando bien, y por eso no rezo. Fijaros, y todos conocéis casos, si no es el vuestro, en el que una persona se aleja de Allah y de sus preceptos porque se nota impuro, se nota que es una persona que no puede cumplir todo lo que Allah ha mandado, y esta vergüenza, esta desesperación, que no es más que esa representación de Iblis, esta sensación, lo hace que todavía se aleje más de Allah. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con esto. Tú cometes un fallo o haces un mal y es normal sentirse de forma desagradable, notar ahí una mala sensación. Esto es lo más normal del mundo. Pero hay que volver rápido a Allah y no hay que quedarse con la idea de, bueno, es que de todas maneras no voy a poder cumplir lo que Allah ha mandado. No hay que entrar en este bucle de desesperación, porque esto es el auténtico triunfo del Shaitán. No es el alejarte y que cometas un pecado, porque ya sabéis por el libro que Allah perdona todos los pecados y que también nos dice que solo los incrédulos desesperan de la misericordia de Allah. Entonces Allah te puede perdonar todo. Es cierto que el libro también nos enseña
que no hay que repetir el fallo o el pecado que hemos hecho. Pero incluso si lo repetimos, cada vez que le pidamos a Allah de corazón que nos perdone, cada vez que volvamos a Él, cada vez que lo intentemos de nuevo, es un nuevo comienzo. Y el Shaitán, que es el que hace que nos alejemos de Allah, está triunfando de verdad cuando te mantienes alejado después de cometer el pecado. No hay que caer en esta trampa porque este es el peor de los males. Es decir, no es el peor de los males el cometer el pecado, sino el después, por X motivos, quedarte lejos de Allah y no acercarte. Cuidado con esto porque es muy peligroso y es lo que le pasa a una gran cantidad de musulmanes. Si tú tienes un fallo que notas que te sobrepasa, hay un pecado que no te lo puedes quitar de encima, ¿quién te va a ayudar si no es Allah? Acércate a Allah. Sigue rezando, sigue suplicándole, sigue haciendo fuerza para estar cerca de Él. Porque si alguien te puede quitar este pecado que estás cometiendo continuamente y que te deja abatido, que te deja desesperado, solo es Allah que puede hacer que lo dejes. Entonces, no hay que dejarse llevar por el Shaitán de distanciarse y quedarse en la distancia, porque esto es lo que quiere el Shaitán realmente, que nos quedemos en la distancia. El triunfo, repito, no es llevarte a cometer el pecado. El triunfo suyo es que tú cometas el pecado y después te quedes ya alejado de Allah. Entonces, da igual lo que uno esté haciendo, siempre hay que volver a Allah, con todas las fuerzas que uno tenga. Da igual si estás embarrado en el pecado, si estás con 1000 faltas encima, si estás con 1000 vicios encima, da lo mismo. Tienes que acercarte a Allah, suplicarle que te ayude, glorificarlo, alabarlo, recordarle continuamente y agradecerle. Por favor, que es muy importante agradecer a Allah. Incluso agradecerle esta mala situación que estamos pasando, este vicio que tenemos, agradecerle, porque este fallo tan grande que nos mortifica, si os dais cuenta, que es lo que quiere Shaitán, que no nos demos cuenta de estas cosas, este fallo tan grande, ¿qué te está haciendo? Hace que se te revuelva todo por dentro y que te quieras acercar a Allah, que te acuerdes de Allah. Es que hay veces que uno comete estas faltas, comete estos fallos, y es el único momento que después recuerda a Allah. El pasar una mala temporada, el tener un vicio, un fallo, a veces es una manera de estar recordando continuamente a Allah, de intentar mejorar, intentar en ese dolor ver que solo en Allah tenemos una salida. Entonces, no debemos entrar en el juego de Shaitán de cometer un mal porque Él nos ha alejado y quedarnos allí lejos. Hay que volver corriendo a Allah. Da igual el mal que estéis haciendo. Solo Allah al final os puede librar de este mal. Él es el misericordioso, el compasivo y el perdonador. Un abrazo para todas y para todos y as-salamu alaikum.